Buen día para todos. La idea básicamente es empezar a tocar temas que nos permitan mejorar la tasa de conversión. Al hablar de tasa de conversión hablamos de experiencia de usuario, al hablar de experiencia de usuario hablamos de desarrollo, pero también de métricas, ¿no? De inteligencia de negocio, ver de qué manera podemos vender más, ¿sí? Para mejorar rentabilidad sobre el mismo tráfico que tenemos hoy y de alguna manera conocer mejor a nuestra audiencia y poder tomar decisiones que nos permitan más revenue. Puntualmente, los puntos que vamos a estar tocando tienen que ver con rendimiento, ¿sí? En primera instancia, tiempo de carga, adaptación a móviles. En segunda instancia, no ser tan observadores, sino más bien activos, empezar a tocar todo lo que tiene que ver con los A/B testing, con la personalización de la navegación y de alguna manera la jerarquización de nuestros visitantes, o sea, poder armar clústeres que nos permitan entender que no todos quieren ver lo mismo y que no todos tienen el mismo comportamiento de compra. Parece simple, pero a veces no nos damos cuenta. O sea, cuando mostramos un mismo fronting, una misma experiencia para mi mamá, mi papá, mi abuela, que puede llegar a comprar cosas por e-commerce, o mi hermana, estamos hablando de compradores distintos. Todos sabemos que es así, pero muy pocos hacemos acciones en consecuencia de eso. Entonces, desde la personalización, entramos en medida con todo lo que tiene que ver con tasa de conversión. Obviamente todo esto hay que medirlo, porque si no medimos no gestionamos. También tenemos que tener una jerarquización, o sea, un orden de prioridades, y de lo más a lo menos importante. Parece simple, pero por ejemplo les pregunto cuántos de ustedes tienen alertas para notificarse cuando hay una pérdida de revenue, de venta, de operaciones de ticket promedio en el checkout en función del año pasado. ¿Alguno, por ejemplo, tiene alertas configuradas? Ok, eso es muy simple de hacer con analítica y no es usual, pero digamos, ¿cómo se dan cuenta si está pasando algo en el entorno, en alguno de los pasos de compra, ya sea en fronting, ya sea en una ficha de producto, ya sea en una categoría, ya sea en un checkout, ya sea con la logística, por ejemplo? Por ejemplo, se puede tener una alerta al ver todo lo que tiene que ver con regionalización, datos demográficos que me permiten entender si hay algún problema con un tercero que no depende de la experiencia de usuario, pero que es parte del proceso integral. Entonces, todo esto lo podemos hacer desde las mediciones. Jerarquizando, vamos a ir obviamente desde lo que incida más en la conversión a lo que incida menos. Vamos a atacar primero lo más relevante y en último orden lo menos relevante, lo cual no implica que haya un montón de cosas poco relevantes que es un conjunto provoquen que tenga menos conversión. Obviamente, una vez que tengo todo esto estandarizado y entendido y configurado, trabajar sobre etapa de control y clusterización. ¿Qué es la clusterización? Básicamente marketing digital relacional. Poder darle a cada uno lo que está buscando en el momento en que lo está necesitando y actuar en consecuencia de eso. Entonces, para darle comienzo a todo esto, lo primero que tenemos que decir es que en lo que a tiempo de carga respecta, ¿sí?, es la variable principal a la hora de evaluar una tasa de conversión. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un tiempo de carga que me incide en la tasa de rebote, voy a tener una tasa de rebote que me haga que tenga un costo por adquisición más alto. Ese costo por adquisición más alto y esa tasa de rebote alta va a hacer que yo tenga menos tráfico orgánico, que el tráfico orgánico es el más rentable, y eso va a hacer que mi retorno de inversión caiga. Entonces, muy pocas veces se mira el tráfico orgánico desde el rendimiento de un sitio y desde lo que tiene que ver con el tiempo de carga. Acto seguido, la tasa de rebote tiene, digamos, preponderancia o incidencia en la participación de tráfico orgánico, y eso obviamente, como dije recién, me va a pegar con el nivel de ventas y de rentabilidad. Tiempo de carga, ¿cómo lo miden? ¿Cómo miden el tiempo de carga? Ok, con Google Developers, que tiene dos herramientas, Google Test My Site y Google PageSpeed Insights. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos herramientas? Sí, Eli, no se puede. Vamos a entrar un poquito en eso. Y no son las únicas. Tenemos tres herramientas de base que cualquier desarrollador tiene, pero que no hay que dejar de conocer siendo e-commerce manager o estando en el área de marketing. Vamos a dar casos concretos. Google Test My Site, el primer fuerte que tiene es que nos va a marcar qué tiempo de carga tiene nuestro sitio, pero a su vez tiene todos los sitios indexados que tengan algún tipo de relación directa al ecosistema de e-commerce. Por ende, nos va a dar un benchmarking en donde nos diga nuestro tiempo de carga, la media de mercado, y nos va a crear un semáforo en donde haya colores más rojos, que quiere decir que estamos en un estado de situación grave, y más verdes, que quiere decir que estamos en un estado de situación óptimo. En el medio los amarillos y los naranjas. Si estamos en un estado de situación verde, es que no hay nada por hacer. Si estamos en un estado de situación rojo, es que hay tasa de rebote que está provocando que perdamos conversiones. Más allá de esto, de crear un benchmarking, nos va a dar áreas de incidencia. Las áreas de incidencia tienen que ver en dónde están los problemas que a nosotros nos pueden provocar resolver y mejorar esta operación.
Cuando hablo de área de incidencia y hablo de benchmarking, hablo también de en qué nivel es esta pérdida de tráfico y cómo repercute en la tasa de conversión y en la facturación. El foco final de esta área, que vamos a llegar en algunos minutos, es entender por cada segundo o milisegundo que yo mejoro el tiempo de carga, cómo me repercute en la tasa de conversión y por ende en las ventas promedio. Google Developers va a hacer apoyo en Google Test My Site, que generalmente es la primera herramienta que chequea un e-commerce manager o alguien de marketing, y le va a decir al equipo de e-commerce en qué puntos específicos con links puntuales tenemos una oportunidad de mejora. Y Web Page Test lo que va a hacer es jerarquizarnos por áreas, pudiendo diferenciar lo que tiene que ver con contenido, con marketing, con el área de gestión de productos, frente al área de desarrollo. No es lo mismo un CDN que el caché, que el tiempo de carga de una imagen, ¿sí? Entonces poder jerarquizar en dónde están los problemas, independizarlos, porque no siempre es el equipo de desarrollo, la agencia de desarrollo, la agencia de e-commerce, quizás es el equipo de contenido que está cargando una foto en el tamaño que no se debe, o quizás es la infraestructura que está teniendo un problema en el servidor o en el caché. Entonces, Google Test My Site, lo que nos va a marcar en primer orden es el tiempo de carga. Obviamente el tiempo de carga está siempre marcado en torno a dispositivos móviles. Google trabaja esta herramienta desde el año 2015 y eso hace que haya visto cuál era la evolución en las navegaciones mobile a nivel global. Hoy por hoy ya considera que casi 8 de cada 10 usuarios tienen incidencia de compra vía un dispositivo móvil. Por este motivo, el análisis se hace sobre la red más global, que es la de 3G, no la de 4G. Entonces el análisis de esos sitios se hace sobre red 3G y les va a marcar qué potencialidad de pérdida de tráfico tienen en función de la tasa de rebote. Ese es el primer indicador que van a tener. El segundo indicador, como marqué recién, es el benchmarking, que como bien ven acá, les marca situaciones aceptables, excelentes, buenas y eficientes desde el punto de vista negativo. Y en tercer orden, una primera aproximación hacia dónde están las áreas que están provocando algún tipo de problemática. Por ejemplo, acá analizamos un supermercado que nos marca que tiene problemas con las imágenes, problemas en el caché y problemas en lo que respecta al desarrollo de páginas web aceleradas o aplicaciones web progresivas. Que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Cuando quiero ver el detalle de este diagnóstico, entro en PageSpeed Insights, que es la herramienta que usan los desarrolladores para tener en cuenta cuáles son los criterios de indexación que considera Google a la hora de indexar o no indexar desde posicionamiento en buscadores. Entonces, el índice anterior nos marcaba el tiempo de carga y la tasa de rebote. Este índice lo que nos va a marcar es en qué estado de situación sobre 100 está nuestro sitio web a la hora de considerar oportunidades de mejora desde el desarrollo propiamente dicho. Cuando hablamos de los experimentos que hace Google, lo que nos muestra es la primera descarga de cada uno de los elementos. Ustedes saben que los sitios se cargan de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Obviamente en este caso lo primero que se está cargando es la home, que es la URL que yo puse en la barra de búsqueda, en PageSpeed Insights. Acto seguido lo que voy a tener es el tiempo de carga por segundos de cada uno de los indicadores que Google considera preponderantes a la hora de evaluar un sitio. Como pueden ver, en este caso lo que se está mostrando es la renderización, la velocidad, el nivel de interacción, ¿sí? El nivel de rendimiento en lo que infraestructura respecta y la latencia, que es la cantidad de consultas que hay que hacer para descargar un elemento. Acto seguido al análisis que Google nos muestra, en donde el amarillo es situación a mejorar y el rojo es situación crítica, lo que me marca son las oportunidades de mejora con un listado de tareas de optimizaciones que yo puedo realizar. Por ejemplo, en el punto 1 de las oportunidades, se puede ver que de alguna manera lo que yo puedo hacer es comprimir imágenes y ganarle casi 3 segundos en el tiempo de carga a este. O por ejemplo, ver qué recursos están provocando algún tipo de bloqueo para ver si no son excluyentes y puedo de alguna manera anularlos o desindexarlos. O por ejemplo, ver cuestiones de estilos que estén provocando algún tipo de bloqueo, tipografías, ¿sí? Fondos, colores, etc. O por ejemplo, elementos de JavaScript que quizás no son excluyentes que yo esté utilizando y pueda sustituir. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que tenemos que ir viendo en las oportunidades de negocio. Obviamente el diagnóstico nos va a traducir las oportunidades de negocio en tiempos asociados en términos de segundos. En última instancia, siempre Google pone qué es lo que aprobamos, ¿no? Lo que aprobamos quizás es lo que menos nos interesa, lo que nos interesa es lo que podemos mejorar. Última herramienta, ONG Global,
que a gran diferencia de Google lo que nos permite hacer es pinguear un sitio web, o sea, testearlo desde diferentes IPs en diferentes países. Por ejemplo, en este caso, estoy pingueando un sitio web desde una IP en Buenos Aires, para todos los navegadores. Y acá ya empiezo a ver el detalle de las áreas, ¿sí? First byte, que es lo que está en amarillo, que es lo que me demuestra la capacidad de descarga o la primera capacidad de respuesta que tengo frente al servidor. Keep Alive, que también tiene cierta consistencia o relación con el servidor. Compress Transfer, que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de comprimir archivos que no son multimedia, imágenes, archivos multimedia. Caché, que tiene que ver con cuando vuelva a entrar el sitio que esté precargado como para que no vuelva a consumir peticiones y milisegundos innecesarios. Y CDN, que es la herramienta de network que nos permite de alguna manera generar troncales locales para descargar el sitio en la mayor cercanía posible y no consumir datos que son innecesarios. Como resultado de este análisis de rojo, amarillo y verde, lo que tenemos es básicamente el primer tiempo de carga, el tiempo de carga total, la cantidad de peticiones y el total del sitio en kbytes o en megabytes, si lo quieren traducir de alguna manera. Obviamente todas estas herramientas nos permiten ver el detalle con el consumo en milisegundos de cada uno de los elementos y la jerarquización de elementos. Parece técnico, pero para cualquier desarrollador es la pauta de decirle al equipo de marketing: estás utilizando mal Google Optimize, pusiste el código y el sitio se disparó en milisegundos, te marco estos 5 links que están mal colocados, revisalos. O decirle al equipo de contenido: por favor, revisa las imágenes porque no las estás subiendo comprimidas para web y estamos de alguna manera con el tiempo de carga provocando una tasa de rebote que nos repercute en las ventas. Y entonces uno rápidamente puede identificar cuáles son esos elementos, copiar y pegar los links y mandárselos a quien corresponda dentro del equipo. ¿Qué áreas son parte de esto? O sea, ¿quién debería controlar esto dentro de una estructura de e-commerce? Obviamente necesitamos maquetadores React de frontend, ¿sí?, que son los que están permanentemente realizando cambios en los estilos que dije que pueden impactar. Obviamente necesitamos programadores que evalúen la infraestructura, que controlen la caché, que trabajen con el CDN, que sean los responsables de armar proyectos de navegación mobile en tiempo y carga correspondiente, PWAs. Así como Google desde hace 2 años, si no tenés llave segura te penaliza, a partir de, no se sabe si último Q de este año o año que viene, aquellos sitios que no tengan una PWA los va a penalizar, porque ustedes saben que las aplicaciones nativas no indexan en buscadores y las PWA sí, ahora lo vamos a ver. Y obviamente el programador es el que me programa, ¿no?, valiendo la redundancia, el A/B testing, para que nosotros de alguna manera podamos tener una mejora permanente en la tasa de conversión. Y un área de QA, que sea la que permanentemente esté viendo qué errores se están provocando con estas alertas que se pueden programar mediante las herramientas analíticas, que nos estén provocando algún tipo de problema en el rendimiento que repercuta en la venta. ¿Qué variables tengo que considerar a la hora de digamos, hablar de un sitio que rinda en tiempo de carga correcto y mirar estas herramientas que son las que nos dan una bajada de ponderación de cada una de las variables, insights e indicadores? Primero, que no haya redireccionamientos innecesarios en las páginas, ¿sí?, que están consumiendo milisegundos que provocan un tiempo de carga no correcto. Segundo, comprimir en la medida de lo posible todos los elementos que provoquen funcionalidades dentro del sitio. Acá no hablo de contenido multimedia, ¿sí?, hablo de funcionalidades programadas. Tercero, mejorar el tiempo de respuesta de los servidores, ¿sí?, que no siempre depende de nosotros, pero sí hay que levantar una alerta cuando vemos que hay un problema en la infraestructura que está repercutiendo en el rendimiento. O sea, no en el front, no en el back, sino en lo que tiene que ver con la cocina del back. O sea, no en algo que haya yo programado, sino en algo que repercuta en la infraestructura que esté provocando un tiempo de carga. Suele pasar en acciones comerciales, ¿sí?, cyber, hot sale, etc. Aprovechar la caché todo lo que se pueda, ¿sí?, para que el navegador, cuando un usuario es reincidente, lo considere y lo pondere como tal y le mejore el tiempo de carga. Minificar todos los recursos, optimizar las imágenes, controlar todo lo que tiene que ver con estilos, priorizar el contenido visible. Yo el sitio lo navego de arriba a abajo, de izquierda a derecha. No, si yo cargo todo el sitio al mismo tiempo,
va a tardar muchísimo más que el espacio en donde se ubica el usuario. Y el espacio en el que se ubica el usuario es justamente el momento de la decisión. En el real estate de Internet, que pocos hablan de esto, lo primero que uno mira es el home, y en el home hay un slider, y abajo del slider hay banners y hay productos. Y yo empiezo a cargar de abajo para arriba, o empiezo a cargar todo en la misma preponderancia de tiempo, probablemente esté cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estoy dándole la misma valoración a los productos que están en el último carrusel del sitio que al slider. Y el usuario en llegar al último producto del carrusel, del footer del sitio, quizás tarde 3 o 4 scrolls, ¿sí? Entonces es un punto a tener en cuenta. Y por otro lado, prestarle mucha atención a JavaScript, que muchas veces es inevitable, pero en algunos casos provoca, como dije antes, desde el uso de herramientas de medición, de analítica, de testeo, de experiencia de usuario, problemas. Bien. Y ahí quedó una frase arriba que está también abajo, pero no salió el efecto. Básicamente, un segundo en la respuesta de su página repercute en el 7% de las conversiones. Este dato es de Amazon, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta que 7 de cada 10 usuarios móviles creen que la experiencia de navegación en dispositivos, teléfonos, es mala, y 8 de cada 10 no están conformes con el tiempo de carga y dicen que en ese caso no le van a comprar a esa marca. Entonces este es el aspecto fundamental antes de ponernos a pensar en todo lo que tiene que ver con generación de tráfico. Y acá les muestro datos de Google, ¿sí? Este es un estudio que Google hace todos los años en lo que, de alguna manera, lo que busca, y saben que es Google tiene una página que es Think with Google, que es, digamos, genera contenidos desde el propio ecosistema, desde la propia empresa, y este es el artículo más leído de 2018, que es que la gente consultó cómo repercute un segundo de carga en tu tasa de rebote, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tiempo de carga de 3 segundos, la probabilidad de tasa de rebote, ¿sí?, está en torno a un 32%. Si yo me incremento a, digamos, en algún caso, lo que puede llegar a ser 5 segundos, 90%. 6 segundos, 106%, y 10 segundos, 123%, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A que no solo es importante que ustedes controlen los elementos, sino que permanentemente estén mirando qué es lo que está pasando en el tiempo de carga. Ustedes tienen que auditar el tiempo de carga y después ver el por qué. Pero esto repercute e incide directamente en las ventas. Hay muchos sitios en Argentina que están por encima de la media, que son esos 6 segundos, que están perdiendo hasta un 123% de conversiones producto de su rendimiento volátil para lo negativo más que para lo positivo. Y acá les traigo una herramienta que está muy buena, que es dentro de Think with Google, entrar a lo que es mobile, y dentro de mobile vos podés armar un benchmarking con tus competidores. Entonces lo que vos podés ver al hacer mejoras de desarrollo es de alguna manera asociar lo que vos vas mejorando en tiempo de carga con cómo van mejorando tu competencia. Si vos pones todos tus competidores y vas siguiendo que ellos mejoran y vos no, se puede incrementar la pérdida de ventas que mostré en el slide anterior. Vos podés seleccionar el tipo de conexión y el país. En este caso puse Argentina y 4G, pero vos podrías poner, por ejemplo, Colombia 3G, o podrías poner Perú y ADSL, o podrías poner, generalmente cuando nos compartimos roaming, es comparable con lo que era la vieja internet hace 20 años de ADSL, o podés poner un internet simétrico, si querés, y si querés que tu compra es corporativa y tus clientes suelen operar más en una notebook que en mobile, en el momento de la decisión, ¿no? Por ejemplo, sectores de ticket promedio muy alto, uno va a comprar un living entero, o va a comprar una cocina entera, o va a comprar un televisor de, no sé, más de 500, 600 dólares, quizás tiene algún tipo de preferencia por la navegación y considera que el usuario no termina comprando por mobile, sino por algún tipo de dispositivo, se pueden seleccionar. Y acá lo interesante es que como respuesta al completar estos indicadores y poner un dominio, me da a devolver el tiempo en segundos, pero también yo puedo completar las visitas promedio, un ticket promedio, una tasa de conversión promedio, me va a ponderar la velocidad y me va a devolver el revenue exacto de cuánto estoy perdiendo. Y esto es lo que a mí me va a permitir ir al director comercial o ir al director de marketing y decirle, necesito armar un proyecto de desarrollo para mejorar el tiempo de carga que me va a valer tanta plata con estas propuestas de estas agencias de desarrollo, porque estoy perdiendo tanta plata. ¿Sí? Muchas veces nos falta el dato exacto y esta herramienta ayuda muchísimo en ese aspecto. Bien,
Hablamos de tiempo de carga, creo haberlos convencido con eso. Vamos a hablar un poquito de PWAs. Básicamente, Chrome le pide a los usuarios que agreguen lo que son las Progressive Web Apps en la pantalla de inicio. Eso hace que ustedes estén en contacto permanente con el cliente o el cliente potencial en un ciclo de vida y que puedan crear algún tipo de incentivo para aparecerle siempre y mostrarle en el momento de decisión lo que ustedes crean que es propio en función del tipo de cliente. Entonces, esto es interesante porque en Argentina y a nivel Sudamérica hay un problema bastante serio que es la conectividad y las PWAs suelen tener muchísimo mejor nivel de respuesta en lo que es una mala señal en el 3G. O sea, sobre una primera descarga de datos yo puedo seguir navegando el sitio aunque no tenga red. ¿Sí? Esto surgió, aunque no lo crean, los mejores casos de éxito están en Asia. ¿Sí? Alibaba, por ejemplo, incrementó para lo que es iOS en un 82% sus ventas con lo que es PWAs y más de un 100% en lo que respecta a Google Chrome. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero Alibaba en China no usan Google Chrome. Bueno, pero en el resto del mundo sí, y acá se toman los datos globales. Entonces, les tomo tanto la parte de iOS, que es los dispositivos que predominan en la región asiática, como la parte de Chrome. Entonces, el consumo de datos es 63% menor que en una aplicación y hay un 84% menos de datos para completar la primera transacción, ¿sí? Entonces, hay una linealidad que nos marca que si yo tengo una PWA en un mercado en donde los niveles de conexión son malos, voy a tener una mayor posibilidad de convertir. Ustedes saben que dentro de Vitex tienen I.O., ¿sí? que está disponible, mediante el cual ustedes pueden de alguna manera digamos, replicar su frontend en una versión de PWA haciendo las adaptaciones correspondientes en función de la experiencia de usuario que estamos repasando y que vamos a ir repasando. Entonces, Lighthouse es la herramienta de Google, porque todo esto pasa por Google, que es la que evalúa la indexación, que a nosotros nos permite ver el rendimiento de una PWA. De la misma manera que podemos evaluar un sitio web, tenemos que evaluar una Progressive Web App. Entonces, hay lo que se llama dentro de Lighthouse, que es un plugin que uno instala y le permite analizar PWAs desde el navegador, lo que se llama App Checklist, que lo que hace es chequear que haya llaves seguras, chequear que todos los elementos sean 100% responsivos, adaptados a todos los dispositivos, que se pueda cargar sin conexión en función de los números que di antes, chequea los metadatos de la home, chequea que la primera carga sea la más rápida de todas, chequea, digamos, los diferentes navegadores, se puede trabajar lo que es cross-browser, chequea las transiciones de páginas, ¿sí? Los pasos de un lado hacia el otro, chequea que cada página donde haya contenido relevante a la operación dentro de la PWA tenga una URL independiente. ¿Por qué? Porque tiene que estar correctamente indexada en Google. Chequea los metadatos, ¿sí? Tanto sociales como los esquema. Chequea las URLs canónicas, ¿sí? Un montón de aspectos de SEO que repercuten en lo que es el tráfico orgánico a partir de la indexación en una PWA, que en una app nativa no los tengo. Obviamente evita saltos de contenido, mide el tiempo de carga siempre en 3G y me permite pushear a los usuarios gratis, ¿sí? La configuración de alertas push a través de una PWA se hace desde un backend sin tener que andar pagándole a un tercero. Que tampoco está mal hacerlo, ¿no? Pero en algún caso lo que puedo evitar que tenga costo es mejor de alguna manera. Bien. En lo que es control de rendimiento, Lighthouse, como le dije recién, es simplemente una instalación que a nosotros nos permite de alguna manera evaluar cada uno de los aspectos de performance que se ven en el sector derecho, como en este caso estilos, tamaños de imágenes, encadenamientos, bloqueos, renderizados, ¿sí? Es básicamente lo mismo que vimos en la versión web del e-commerce, pero trasladado a lo que sería la PWA. ¿Cuáles son las diferencias entre una app nativa, un sitio responsivo y una Progressive Web App? Básicamente, en una app nativa no tengo indexación en buscadores, ¿sí? En una app nativa, digamos, en un solo lugar no puedo centralizar todo el contenido, como sí puedo hacerlo en un e-commerce. A ver, si yo hoy en Vitex cargo todo lo que tiene que ver con lo que respecta a mi producto y quiero trabajar una app nativa, esa app nativa de alguna manera la tengo que integrar a lo que sería mi ERP como para poder sincronizar producto, promociones, precios, stock, etc. Si yo tengo todo en un ecosistema de PWA a través del OMS, probablemente puedo unificar todo lo que tiene que ver con el contenido en una sola carga, sin hacer integraciones, ¿no?
Por otro lado, algo importante es, bueno, el cross-device, ¿sí? En una app nativa, digamos, no puedo navegar una app nativa en una notebook, ¿sí? Por citar un caso. En cambio, si yo abro desde una notebook el sitio, me lo va a detectar en versión desktop, y si lo abro en el teléfono, me va a detectar lo que sería la PWA de manera automática. No requiero descarga, ¿sí? Esto es fundamental. Más allá de que indexe y está de tráfico, no requiere descarga. Y no requiere actualizaciones, ¿sí? O sea, en una app nativa yo tengo que hacer una nueva app. O sea, los famosos deploys que cobran las agencias de apps. En realidad es mantenimiento de todo lo que tiene que ver con seguridad informática, backups, actualización de bases de datos y rendimiento. Pues la realidad es que en una PWA yo todo lo que trabajo en front repercute también en la PWA. En cambio, en una app nativa tengo que lanzar una nueva versión. Vieron que todo el tiempo se están actualizando y se están descargando. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces, básicamente, los beneficios de las PWAs están a la vista y es muy importante que las tengan en cuenta porque, como les dije, ya Google las empieza a ponderar como excluyentes para poder de alguna manera posicionarlos en buscadores. Bien. Dicho esto, y habiendo salido de la etapa de rendimiento y de todo lo que tiene que ver con PWAs, entramos un poquito en los A/B testings. Supongo que todos hacemos A/B testings, la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? Y el cómo no implica desde lo técnico, sino cuál es mi criterio para hacer un A/B test. ¿Sí? Obviamente, una premisa que es básica, pero que no siempre se toma en cuenta, es ir a los puntos de más volumen de tráfico. ¿Por qué? Porque yo voy a poder tener muestreos representativos en menor tiempo. Por ende voy a poder hacer más test, por ende voy a poder acelerar lo que tiene que ver con la mejora en la tasa de conversión, y eso de alguna manera me va a provocar mejores resultados en operaciones y en facturación. ¿Sí? Entonces, para poder definir qué tipo de test A/B quiero realizar, básicamente necesito tener tráfico y necesito iterar con frecuencia, ¿sí? Para poder implementar estas modificaciones. Pues si yo toco páginas en donde no tengo volumen de operación, ese volumen va a tardar más en darme un muestreo que a mí me permita tomar decisiones, ¿sí? Y darle continuidad a lo que son los test A/B. Por otro lado, yo necesito crear reglas que me permitan mejorar la experiencia de manera permanente. O sea, las recomendaciones que me llevan a una mejor experiencia de usuario y a una mejor tasa de conversión tienen que tener una base en reglas. Les pongo un caso muy simple. Completar combos. ¿Sí? Como en este caso hay un montón. Pero a veces nosotros miramos qué sucedió y tomamos una determinación y no le damos continuidad a esa determinación. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer cuando tomamos una decisión es tener en cuenta que ese cliente puede seguir modificando su comportamiento a lo largo del tiempo por un lado, y por el otro lado es que ese comportamiento tiene que venir acompañado de un montón de acciones que están atadas a eso después. ¿Sí? Entonces es importante no solo medir, sacar muestras y tomar un porcentaje para realizar los cambios, sino ver qué viene después de eso. Granularidad, punto no menor. Como dije al principio, ir de lo más grande a lo más chico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ataco cosas que creo que pueden suceder y las compruebo y las ejecuto, pero esas cosas no son relevantes en el volumen de las operaciones, no me va a repercutir en el negocio. Entonces, si yo tengo un dato crudo, ¿sí? Ese dato crudo lo tengo que acompañar con volumen, y ese volumen lo tengo que acompañar con resultados que a mí me permitan seguir evolucionando sobre esos cambios. Entonces, una vez que yo, de alguna manera, tengo el dato crudo, tengo que evitar ensuciar esa data con todo lo que tiene que ver con cosas irrelevantes. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que está todo, digamos, de alguna manera dividido entre sí, y esa división entre sí tiene que hacer que nosotros, como e-commerce managers, como directores comerciales de e-commerce o como parte de marketing digital, tengamos la capacidad de relevar y jerarquizar qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento. Siempre basados en números, ¿no? Lo que no medimos no lo podemos gestionar. Entonces, es importante, estamos todo el día mirando Analytics, pero ¿qué pasa más allá de Analytics? ¿Sí? Por ejemplo, poder configurar objetivos que me permitan ver cuánto tiempo pasa entre que hacen un evento y otro antes de salir de la página. Entonces ahí yo estoy viendo acciones que puedo tomar sin necesidad de hacer testeos. ¿Sí? Si entre un hito A y un hito B, que los dos me interesan, hay una diferencia de tiempo que se está agrandando, yo tengo que empezar a pensar acciones para achicar esos hitos que me acerquen al hito C, que es la venta. ¿Sí?
Entonces, armar una imagen completa de la película, del qué y de cómo. Y acá, como consecuencia de eso, viene la priorización, ¿sí? Tener en cuenta que lo cual y lo cuanti me permite armar el orden de aquellas cosas que realmente me van a mover la aguja. Por ejemplo, si yo veo que en un funnel que configuro sobre la operación del usuario, pierdo el 80% en el carrito y en el perfil pierdo un 20%, y se me ocurre actuar sobre el perfil, estoy minificando la probabilidad de mejorar la venta en 4 veces. ¿Sí? Entonces tengo que tener en claro cuáles son los hitos que de alguna manera repercuten en la venta, pero qué ponderación y qué porcentual le voy a poner a cada uno de esos hitos. No solo tenerlos medidos y observados, sino también tenerlos testeados. Bien. Porque muchas veces para llegar a esta información que yo veo, hice un montón de testeos que ya me llevaron a una mejora. Lo que pasa es que las mejoras tienen que ser permanentes. Si no nos estancamos, la competencia sigue de alguna manera haciendo conversion rate optimization, trabajando con equipos de maquetadores, de programadores, de analítica, de inteligencia de negocio, y nos empieza a robar participación de mercado. Algo importante. Todos conocen Google Optimize, ¿sí? La herramienta de test A/B que tiene Google mediante su suite de marketing que en la modalidad beta está gratuita para su utilización con un nivel de sesiones limitadas. Entonces, muchas veces pasa que configuran mal el testeo y eso provoca tiempo de carga lento. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atento a cómo configuro esos testeos, porque a veces en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque termino queriendo mejorar la experiencia de usuario haciendo un test A/B y ese test A/B provoca que el tiempo de carga se dispare y ahí está el principal problema. En lo que a clusterización respecta, es muy importante que sepamos o podamos armar segmentaciones de clientes para poder detectar anomalías en cada uno de esos perfiles o clústeres, ¿sí? Y un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, tener configurada una segmentación de ciudad para poder controlar mis entregas logísticas. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna? Hay un montón. Ya por fuera de las estándares o de los estándares de indicadores que vemos en Analytics, nosotros tenemos la posibilidad de configurar objetivos que de alguna manera nos permitan darle a cada uno lo que corresponde en el momento en que lo está buscando. Pero también tenemos indicadores de control y la posibilidad de configurar estos. Por ejemplo, en una segmentación de clientes yo planteo de alguna manera poder trabajar por ciudades para ver el rendimiento de la logística. Pero hay un montón de elementos que ustedes podrían utilizar como para de alguna manera clusterizar clientes y tener esos muestreos o esos conjuntos de usuarios de alguna manera propiamente dicha testeados. Entonces, en términos de experiencia de usuario, digamos, nuestro principal objetivo va a ser entender lo que los usuarios quieren y hacen en los sitios, obviamente al representar visualmente los clics, los comportamientos, los desplazamientos. O sea, yo tengo que tener un control en tiempo real de a dónde está cada navegación yendo para atrás y pudiendo predecir lo que va a pasar para adelante. Si no me doy cuenta, estoy en un error, estoy perdiendo oportunidades. Por otro lado, controlar indicadores que tengan que ver con la motivación y el deseo que tienen mis visitantes, que en función de lo que dije en el slide anterior, los segmentos varían en función de cada tipo de usuario. Entonces, si yo conozco el comportamiento del usuario y conozco los segmentos de usuario, voy a tener más probabilidad de que en un menor nivel de tráfico tenga una mayor conversión. ¿Sí? Hoy hay muchas, o por ahí hay una enfermedad que es creer que cuanto más tráfico tengo, más ventas tengo. Quizás lo que yo tengo que buscar es que con el tráfico que hoy tengo, en vez de agrandarme, mejore esas ventas, conociendo mejor a los usuarios, pudiendo hacer marketing digital relacional, ¿sí? Que es lo que de alguna manera me va a permitir no solo identificar los problemas de usabilidad y terminar con cualquier tipo de conjetura y tener un panorama claro sobre todas las visitas de usuario, sino también, digamos, estar seguro de lo que estoy disponibilizando en el momento en el cual ellos están realizando algún tipo de acción que va a repercutir en la venta. ¿Nunca se les ocurrió hacer una encuesta dentro del sitio? ¿Nunca les pasó de estar en un sitio y que cuando están abandonando alguien les quiere hacer una pregunta y les da un incentivo a cambio de esa pregunta?
Ok. Entonces, es muy importante estar en contacto con los leads y con los clientes, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta que si quiero información tengo que dar un incentivo. Y es muy importante, que esto es base, tener en cuenta que el incentivo no es mi CPA. ¿Sí? Pues muchas veces dicen, bueno, dame información para mejorar la navegación, que yo a cambio te doy un voucher por lo que a mí me cuesta traer un cliente de las campañas de Facebook. Y vos decís, y no, la verdad que no. Yo en esos casos abandono. Considero agresión que me ofrezcan el CPA a cambio de darles información que los ayude a vender más. ¿No? Porque quizás tienen mi CPA de un televisor y después entra alguien más adinerado que yo y termina equipándose el living de toda su casa, ¿no? Entonces con el CPA del televisor ayudé a una venta de alguien que el televisor era parte de un clúster de productos que terminó provocando una venta mucho más grande. Entonces cuando ofrecen un incentivo, olvídense del CPA, que es como cuando te dan el 10% de descuento sobre un producto que aumentaron el 20% porque es tu cumpleaños. Y te dice, feliz cumpleaños, Patricio, acá tengo el 10% de descuento en retail deportivo para vos, elegite lo que quieras, y cuando entro a los productos están 20% más caros que ayer que no era mi cumpleaños. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que los incentivos tienen que ser incentivos reales. Y muchas veces, si no los tienen, no los ofrezcan. Hay gente que es colaborativa y que es cliente de ustedes y que le interesa tener una mejor navegación, más fácil, más simple, más rápida, más segura, y por ahí te da la información. No es mi caso. Pero hay usuarios que les gusta colaborar en lo que tiene que ver con mejorar el ecosistema de e-commerce, no global como acá, de una marca específica para que venda más. ¿Sí? Y hay gente de tal pedo, digamos, le gusta estar, que le, mirá, me está preguntando acá la marca de zapatillas, ¿por qué estoy abandonando el sitio? Se sienten importante y contestan una encuesta de 20 preguntas. ¿Sí? Generalmente lo que le tienen que preguntar, y ahí hay otro dato, es el hito fundamental. ¿Por qué te estás yendo de esta sección? ¿O por qué estás abandonando el checkout? ¿Sí? Tiempo de carga, no te gustaron los medios de pago, no te gustaron las cuotas, faltaba financiación, hubo un error. Contame qué fue lo que pasó. ¿Sí? Generalmente estas encuestas se tienen que acercar al momento de decisión. Si vos pones una encuesta en la home, y hay gente de otros países, no me lo voy a decir en Argentina, sos un boludo. ¿Por qué? Porque en la home te tenés que dar cuenta, porque si vos no conocés a tu cliente en la home, difícilmente sepa lo que está pasando con el cliente que es reincidente en un checkout, que está abandonando en su tercera compra en un momento determinado, y vos no detectás la causal y le querés preguntar, che, ¿por qué te estás yendo? ¿Porque te quedaste sin internet o porque efectivamente estás esperando más de nosotros? ¿Sí? Entonces, descubrir objeciones, inquietudes de los clientes va a ser lo que, de alguna manera, cuando nosotros estemos desarrollados en el ecosistema de rendimiento, en el ecosistema de A/B testings y el ecosistema de segmentación desde las métricas, nos permita convertir mejor. Muchas veces hay cuellos de botella y hay datos que con los números hago un muestreo, me muestra una cosa, otro muestreo me muestra otra cosa, y bueno, el comportamiento del usuario cambia y quiero saber, por ahí el comportamiento tuyo es distinto al de él y al de ella, y los tres son mis clientes, y los tres están buscando el mismo producto, entonces me interesa saber las discrepancias dentro de una muestra. ¿Sí? Y por otro lado, pruebas e investigación con mejores participantes posibles va a ser que yo tenga info de perfiles relevantes. ¿Sí? No tengo que encuestar a cualquiera, tengo que encuestar a los que efectivamente cumplan con las condiciones que yo estoy buscando. Bien. En lo que a experiencia de usuario respecta, también es muy importante que podamos identificar en qué página y en qué etapa la mayoría de los visitantes están abandonando las operaciones. Y si no lo puedo detectar desde las analíticas y desde las encuestas, claramente tengo una deficiencia que me está haciendo perder oportunidades de negocio. ¿Sí? Si yo tengo todo medido y tengo todo gestionado y tengo todo documentado y anotado qué hito hice, qué tarea, qué modificación y cómo repercutió en números, es imposible que no pueda encontrar a dónde están las pérdidas de oportunidades. ¿Sí? Y por otro lado, esas pérdidas de oportunidades tienen como consecuencia, como asociación, un comportamiento. Entonces, en ese comportamiento, de alguna manera, lo que yo tengo que comprender es qué quieren los visitantes y qué les impide alcanzarlo. ¿Sí? O sea, qué ven y qué no ven, qué aprecian y qué no aprecian. ¿Sí? Esos problemas y esas oportunidades de crecimiento son las que, si ustedes detectan, les van a pegar en la tasa de conversión. Y acá no vamos a descubrir nada, que es cómo hacemos todo esto. ¿Sí? Como ya conocían Web Page Test o, digamos, Google Test My Site, seguramente no conocían la herramienta de Google que les permite de alguna manera detectar cuánto revenue están perdiendo completando los datos. Yo no les voy a explicar Hotjar, digamos, o no les voy a explicar todo el ecosistema de servicios de Nailpatel,
Pero hoy un sitio competitivo tiene que tener los clics de mapa de calor, los movimientos, los scrolleos, ¿sí? Tiene que tener entendimiento de las navegaciones por dispositivo, tienen que tener grabaciones de etiquetas, de navegación, tienen que tener detectados los abandonos y poder navegarlos y reproducirlos, tienen que tener notas sobre las acciones de usuarios, seguir tomando cuenta de todo lo que van realizando, tienen que trabajar máscaras, tienen que poder identificar los problemas, documentarlos y evaluar las soluciones potenciales y cómo van repercutiendo en los números y en las ventas, en las operaciones, en el revenue, en la tasa de rebote. Tienen que poder, de alguna manera, traquear esos cuestionarios y esas muestras que van trabajando, tienen que poder ir evaluando esos resultados, tienen que trabajar widgets, tienen que trabajar todo lo que es tableros, ¿sí? De control, de retroalimentación, y tienen que monitorear el sentimiento en cada una de las páginas, ¿sí? Carita feliz, carita triste, carita neutral. Parece un chiste, pero ayuda mucho. Muchas veces el rendimiento es bueno, pero hay caritas tristes. ¿Y por qué? Porque el precio es malo. E-commerce, ¿qué puedo hacer? Nada. Avisarle a comercial que hay que cambiar el precio porque tenemos una experiencia de usuario excelente y no estamos vendiendo. ¿O por qué? Porque estoy vendiendo más barato en Marketplace, que es un canal comisionado, que en mi propio canal. Y las ventas se están traduciendo todas en otro canal. Y la experiencia de usuario es buena, pero la valoración es mala. Y bueno, no siempre tiene que ver con desarrollo, no siempre tiene que ver con un equipo de marketing digital. Muchas veces puede tener que ver con un equipo de precios, ¿sí? De benchmarking, o de comercial, o de marketing. ¿Sí? Entonces, como último punto, tener en cuenta el sentimiento de cada una de las páginas. Hasta acá llegamos con lo que tiene que ver con Conversion Rate Optimization, cruzado con todo lo que es evaluación desde analíticas, para dar próximo paso a todo lo que es entendimiento de los comportamientos de usuario para toma de decisiones, ¿no? No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, que no haya timidez. ¿Hay algo online ahí? ¿Alguno preguntando algo? Excelente. Bueno, cualquier cosa quedan para la próxima charla. En la pantalla tienen mi correo, así que cualquier cosa me escriben, me preguntan y a disposición para lo que necesiten. Buen día, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a los que están del otro lado y muchas gracias para los chicos de Vitex que nos invitaron. Quiero arrancar la charla hablando de un artículo que leí hace poco de una persona que se llama Frank Grillo. Frank Grillo es un importante director de una agencia de marketing digital muy grande de Estados Unidos, se llama Harte Hansen, y él hablaba de una experiencia que había tenido en un sitio online de compra de calzado, ¿sí? Le había ingresado a un sitio de una marca conocida a comprar un par de zapatos, encontró los zapatos que le gustaban, los agregó al carrito, después por algún motivo decidió suspender el proceso de compra y abandonar, le piden un mail, ¿sí? Una clásica campaña de retargeting, y se va al sitio. A la noche recibe un mail invitándola a volver al sitio, a retomar la compra, mostrándole el producto. Al otro día otro mail con el mismo motivo, volvé al sitio, termina la compra, acá está el producto esperándote, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Con lo cual, después de varios días de sentirse perseguido, se desuscribe de la lista y directamente decide no comprar. ¿Y qué es lo que Frank dice en este artículo? Que el nombre es Let's Make Marketing Human, hagamos que el marketing sea más humano, es que hay que entender las señales que el lenguaje corporal de las personas en el sitio ofrecen, algo muy parecido a lo que hablaba Patricio. Ese comportamiento, entenderlo y accionar a partir de eso, definir, de entender mejor cuáles son esas señales, qué es lo que esa persona nos está queriendo decir dentro de la experiencia de compra y actuar sobre eso. Lo mismo que puede pasar en una tienda física, ¿no? En un local, en un shopping. Un vendedor experimentado, una persona que tiene una experiencia importante de venta, puede entender ese lenguaje corporal y a partir de eso establecer una comunicación con una persona que llega a una tienda, ¿sí? Si quiere comprar, si no quiere comprar, bueno, establecer diferentes comunicaciones según las herramientas que tenga. Lo mismo pasa en un sitio. En un sitio hay un lenguaje corporal digital que cada visita tiene. Entender ese lenguaje corporal nos permite mejorar esa comunicación y generar mejores ingresos, por supuesto. Entonces, vamos a partir del problema, ¿sí? La segmentación tradicional, que es la segmentación demográfica, para lo que es impacto en el sitio online, es obsoleta, ¿sí?
esa segmentación demográfica no te permite interpretar realmente qué es lo que la persona está queriendo hacer, ¿sí? O cuál es su lenguaje, cuál es su comportamiento, cuál es su lenguaje corporal. Y por otro lado, la otra base del problema es que atraer tráfico cada vez es más caro, ¿sí? Y por supuesto la conversión siempre es muy baja. Bueno, entonces, trabajar con estos datos de comportamiento es lo que genera, lo que nos da claves para una conversión más exitosa, para una segmentación mucho más exitosa, ¿sí? Esta información de comportamiento nos ayuda a resolver esos problemas que tenemos para comprender qué es lo que esa persona está viviendo en el momento de la toma de decisiones, ¿sí? Y el proceso de compra ya no está tanto relacionado con una necesidad, ¿sí? Sino también con una experiencia que la visita tiene dentro del sitio. Entonces, nuevamente, comprender qué es lo que a esa persona le pasa, entender cuáles son esos datos de comportamiento, que es lo que nos va a permitir hacer acciones y mejorar la tasa de conversión. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es generar eso, ¿no? Entender estos datos de comportamiento, ¿sí? Hacemos real-time targeting, que es impacto en tiempo real en el sitio, ¿sí? Y podemos decir que una definición de FunPlayer es un servicio de marketing predictivo que le ofrece a los retailers un mecanismo, un motor de segmentación muy poderoso que permite orientar a las visitas dentro del sitio en tiempo real, con mensajes de valor agregado, ofertas relevantes, ¿sí? Entender este dato de comportamiento, ¿sí? Y en base a este dato de comportamiento hacer acciones en tiempo real. Bueno, yendo un poco más dentro del proceso, un nivel de detalle un poco más avanzado dentro del proceso, el primer paso es analizar, ¿sí? Es clusterizar esa información y descubrir esos insights, esas oportunidades dentro del embudo de conversión donde se puede agregar valor, ¿sí? Donde se puede incrementar ventas. El segundo punto es segmentar, ¿sí? Es crear segmentos, es individualizar ese público que queremos capturar, con el que queremos trabajar, ¿sí? Y en el cual podemos utilizar para esta segmentación más de 100 variables de comportamiento, ¿sí? Como variables hablamos de tiempo en el sitio, páginas vistas, tiempo a agregar un producto al carrito, cantidad de visitas, media de compra en cada visita, bueno, muchas variables relacionadas con tiempo, con comportamiento, ¿sí? Además de variables custom o de variables propias de la visita que podemos usar, qué producto está mirando, qué categoría de producto, qué producto se agregó al carrito, o con qué producto se abandonó en el checkout, etc. Lo tercero es impactar, ¿sí? Es ya ofrecer esos mensajes en tiempo real, esa acción en tiempo real a las visitas, ¿sí? Para según la campaña, modificar su intención o su comportamiento, ¿sí? Como campañas, hay muchos tipos de campañas de retención, campañas de prevención para mobile, ¿sí? Para reducción de abandono, campañas de upselling, campañas de cross-selling, campañas de performance estrictamente relacionadas con incrementar tasa de conversión y ticket medio. Bueno, infinitas, muchas campañas, muchas diferentes posibilidades de hacer acciones, dependiendo de cuál es la necesidad del cliente o qué parte del embudo de conversión es donde se quiere trabajar. Y por último, optimizar, cuarto punto, porque dentro de la plataforma hay herramientas como Test A/B o Offer Testing, y además, a medida que colectamos más datos de comportamiento, es posible identificar nuevas campañas, ¿sí? Para generar. Bueno, lo que tengo acá son algunos ejemplos para hacerlo un poco más rápido, un poco más dinámico, no entrar dentro de la plataforma, algunos ejemplos de dashboard que hay dentro de la plataforma, ¿sí? Hay muchos ejemplos más, después podemos verlo más en detalle si quieren particularmente. Hay todos dashboards que tienen que ver con análisis de tiempo, cuál es el tiempo, cuáles son los clústeres donde mejor hay conversión, donde peor hay conversión, cuáles son la cantidad de páginas vistas donde mejor y peor hay conversión, combinaciones de diferentes perfiles de usuario, ¿sí? Son, bueno, mucha información que por supuesto está disponible para las personas que utilizan FunPlayer, forma parte del acceso que tiene a la plataforma, es información que puede descargar, compartir, es una herramienta de analítica más. Bueno, acá pueden ver un ejemplo de cómo es este mecanismo, este motor de segmentación en donde se combinan las diferentes variables, ¿sí? Con reglas lógicas para crear segmentaciones muy precisas. Dentro de la parte de impacto, ¿cuáles son estos mensajes
qué se ofrecen al cliente, qué tipos de mensajes, qué tipo de estrategias tenemos. ¿Sí? En el primer caso, para incrementar la generación de leads, mensajes para pedir un email o pedir algún dato personal o una encuesta. ¿Sí? Estos mensajes, por supuesto, cualquiera de estos ejemplos, van a ser presentados a la persona justa en el momento justo, en este momento de mayor receptividad, ¿sí? Que la persona tiene dentro del sitio. Y, por ejemplo, en el caso de mobile, si tienen diferentes estrategias para colectar emails de diferentes perfiles, cada una de estas estrategias va a tener su propia base de datos con los emails almacenados para que después ustedes hagan con su herramienta de ESP, con su herramienta de email marketing, las campañas que deseen. ¿Sí? Un ejemplo de un mensaje mobile, ¿sí? Por supuesto las campañas son diferenciadas mobile de desktop porque el comportamiento de las personas es diferente mobile de desktop y los mensajes, por supuesto, tienen características diferentes mobile de desktop. ¿Sí? Otro tipo de mensaje que son banners embebidos, ¿sí? Dentro del sitio, ¿sí? Que nuevamente se presentan para el usuario según su comportamiento, según su experiencia de compra, según lo que está queriendo hacer en ese momento. Bueno, y otro tipo de mensaje, entre otros que son overlay, un poco más grandes, utilizados más para estrategias de abandono, de retención, ¿sí? Como última tentativa para modificar ese compromiso o esa intención de compra que la persona tiene. Normalmente estos tipos de mensajes ofrecen un incentivo, ¿sí? Para poder modificar esa intención de compra que la persona tiene en el sitio. ¿Algún ejemplo más de dashboard o de los reportes que la plataforma tiene, que se utilizan, por ejemplo, para optimizar, ¿sí? Para comprender si estamos obteniendo la mejor performance de cada campaña? Bien. Yendo a un detalle un poco más de procedimiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es este trabajo con el cliente para lograr todo lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Sí? El primer punto es una integración. En el caso de Vitex, súper sencilla, una integración muy simple porque ya está nativa dentro de la plataforma, solo hay que habilitar el cliente, ¿sí? Es 1 minuto el proceso de integración. Y después, una vez habilitado, es todo el proceso de colecta de datos. ¿Sí? FanPlayer, la plataforma, empieza a colectar información de comportamiento, estos datos que hablábamos, ¿no? Los tiempos en cada página, ¿sí? Qué productos ve, bueno, etcétera. ¿Sí? Estas más de 100 variables que traqueamos de cada visita. Con esa información, un Campaign Manager, que es una persona con experiencia en análisis de datos de comportamiento, una persona que tiene, bueno, conocimientos de estadísticas, ¿sí? Hace un análisis, identifica estas oportunidades de mejora, ¿sí? Por lo que, como les vengo diciendo, es un proceso asistido, ¿sí? No es un proceso self-service. Esta persona con esta experiencia les va a presentar para ustedes propuestas de campaña. ¿Cuáles son estos clústeres de información, estos comportamientos relacionados con qué tipo de campaña se quieren hacer? Y esa propuesta es presentada para el cliente para que sea analizada y aprobada, junto quizás con materiales creativos, los ejemplos de estos mensajes con los que se quieren impactar al cliente. ¿Sí? Obviamente, una vez aprobado, todo eso se configura dentro del motor de segmentación y después comienzan un proceso de optimización, de test, de revisión de los resultados, ¿sí? Y nuevamente entender cuáles son nuevos datos para nuevas campañas, ¿sí? Nuevos segmentos para identificar. Bueno, quiero avanzar un poquito más con un ejemplo de Ricky Sarcani, que me parece muy interesante, además de ellos tener Vitex, fue uno de nuestros primeros clientes en Argentina, y con diferentes condiciones particulares que ese sitio tiene, era una gran duda qué resultados íbamos a poder tener, y realmente hace más de 2 años que trabajamos con ellos, con diferentes tipos de campañas. Tenemos campañas para nuevos clientes, o sea, para intentar incrementar esa decisión de compra que las nuevas visitas tienen en el sitio. Tenemos campañas también de retención, de disminución de abandono. Tenemos campañas también de prevención para mobile, ¿sí? Entender cuál es ese comportamiento de las visitas en mobile para aquello que tiene una baja probabilidad de compras, de compra, ofrecerles un incentivo, ¿sí? Y modificar esa intención. Estrategias de upselling, tanto de valor de carrito como de cantidad de productos. También
tenemos estrategias donde empujamos las campañas que ellos ya tienen de upselling dentro del sitio, ¿sí? También unas campañas que comenzamos hace un par de meses atrás, que es incentivo en la segunda compra. Esto es muy interesante porque lo hemos podido medir y los resultados son muy asombrosos. Lo que hablamos es de analizar cuáles son esas personas que compraron en el sitio, ¿sí? Que tienen alguna compra, ya son clientes dentro del sitio, y después, durante 90 días, por ejemplo, o depende del periodo para cada cliente, se analiza que esa persona ingresa al sitio continuamente, incluso muchas veces agrega producto al carrito, pero finalmente nunca convierte. Entonces, generamos acciones sobre ese comportamiento para modificar nuevamente esa decisión y aumentar la posibilidad de una segunda o tercera compra. Bueno, varios tipos de campañas más, ¿sí? Que por supuesto son propias de cada cliente y en cada caso se charla con cada cliente que es hacia qué parte del embudo de conversión o qué estrategia es la que quiere adoptar. Sí, bueno, los resultados como ven, un incremento de revenue de 55% sobre el tráfico impactado, ¿sí? La cantidad de órdenes un poco arriba del 34%, ¿sí? Casi 16% de incremento del ticket medio y un incremento de la tasa de conversión un poco por arriba del 34%. Por último, y para no aburrirlos, ¿sí? Un poco datos generales de FanPlayer. FanPlayer es una compañía norteamericana que comenzó en el 2012, ¿sí? En Estados Unidos. Ahora también tiene oficinas en Europa, en Asia, en Japón y en India. En Australia, en Sydney. Estamos en Argentina desde hace 2 años ya. Y estamos abriendo nuestra primera oficina en Sao Paulo en las próximas semanas. Bueno, cualquier duda que tienen, ¿sí? Acá están mis datos. Me pide una tarjeta, podemos hablar. Y lo mismo si quieren hacer alguna pregunta ahora, acá o online, totalmente disponible. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir y gracias por la invitación.